Bienvenidos a este nuevo microvideo donde resolveremos varios ejercicios que tienen que ver con el tema de sucesiones. Y bueno, comencemos con el primero. Dice calcular la diferencia de las siguientes sucesiones. Tenemos tres, A, B y C. Entonces, la solución, ¿cómo lo hacemos? Para calcular la diferencia tenemos que restar términos consecutivos. Restaremos el segundo y el primer término. Entonces, 13 menos 11 nos daría 2. Por lo tanto, la diferencia es 2. D igual a 2 en nuestro primer ejercicio. Nuestro ejercicio B, la sucesión 11, 16, 21, 26, 31 y 3 puntos suspensivos que indican que siguen más términos. Entonces la diferencia a sub 2, que es el término 2 o el segundo, a 16 le restamos 11, nos da 5, la diferencia por tanto es 5. Nuestro ejercicio C, a sub 2, que es 6, le restamos a sub 1, que es el primer término, 6 menos 10 nos da menos 4, o sea la diferencia es menos 4. Nuestro problema 2 dice, ¿cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética? Entonces, tenemos tres sucesiones y la solución es que la segunda sucesión no es aritmética porque la diferencia entre el segundo y el primer término es menos 10, mientras que la diferencia entre el tercero y el segundo es 7. Ahí no podemos dar cuenta. 6 menos 16 nos da menos 10. Ahora, 13 menos 6 nos daría 7. Es diferente, no es la misma, por lo tanto, por definición, sabemos que no es una sucesión aritmética. En cambio, en las otras dos, la A y la B, vemos que su diferencia es siempre la misma. Bueno, nuestro problema 3 dice, ¿cuál es el segundo término de la siguiente sucesión aritmética? Tenemos el primer término que es 5, el siguiente que es el que vamos a averiguar, A sub 2, lo llamamos así, el tercer término 21 y el cuarto 29. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo, calculamos la diferencia entre el cuarto y el tercer término. O sea, 29 menos 21 da 8. Ahora, calculamos A sub 2, sumamos la diferencia al primer término. 5 más 8 nos da 13. Comprobamos que la diferencia entre el tercer y el segundo término también es 8. A sub 3 menos A sub 2, o sea, 21 menos 13 es igual a 8. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar que el segundo término es 13. El problema número 4 dice calcular los dos siguientes términos de las sucesiones aritméticas. Entonces, tenemos aquí tres términos en la sucesión A. Y entonces, la diferencia de la sucesión es 10. Por lo tanto, los dos siguientes términos son 75 y 85. En el B, la diferencia de la sucesión es 11, por lo tanto los dos siguientes términos son 44 y 55, sumándole la diferencia. El C, vemos que la diferencia de la sucesión es menos 11. Por tanto, los dos siguientes términos son 54 y 43. El problema número 5. Si dos sucesiones tienen la misma diferencia, ¿son la misma sucesión? La respuesta es que no. Si la diferencia es la misma, pero el primer término es distinto, las sucesiones son diferentes. Por ejemplo, la sucesión de los números pares y la sucesión de los números impares tienen diferencia 2, pero son distintas. Aquí tenemos los primeros 5 términos de la sucesión de los números pares y los primeros 5 términos de la sucesión de los números impares. Nuestro problema número 6, determinar si las siguientes sucesiones
son crecientes o decrecientes. Entonces debemos recordar las definiciones de sucesiones crecientes o decrecientes que habíamos hablado de este tema en un video anterior. El A, vamos a ver la solución, entonces vemos que es decreciente porque la diferencia es negativa, D igual a menos 5. El B es decreciente porque la diferencia también es negativa. Y el C es creciente porque la diferencia es positiva. D es igual a 10. Bueno, nuestro problema número 7 dice calcular el término A sub 10 de cada sucesión. Tenemos 3. ¿Cuál es la solución? Bueno, para calcular la diferencia y de esa manera poder calcular el décimo término, entonces en nuestra primera sucesión la diferencia A sub 2, 14 menos 8, nos daría 6. La diferencia es 6. Por tanto, el décimo término es, aplicando esta fórmula que ya hemos visto anteriormente, A sub 1 es 8, más la diferencia que es 6, 10 menos 1, 9, 6 por 9, 54, más 8, nos da 62. Por lo tanto, el décimo término es 62. Nuestro siguiente ejercicio, que es el B, entonces calculamos la diferencia, 10 menos 4 da 6. El décimo término, aplicamos la fórmula, A sub 1 es 4, 6 por 9 es 54, más 4 58. El décimo término en esta sucesión, en la número B, es 58. Y terminamos con nuestro ejercicio C, la diferencia. Entonces 5 menos 8 nos da menos 3. Para hallar el décimo término, entonces reemplazamos, el primer término es 8, 9 por menos 3 nos da menos 27, menos 27 más 8 nos da menos 19. Entonces el décimo término es menos 19. Bueno, espero que con estos ejercicios podamos nosotros entender más este tema de sucesiones. Nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.